Bienvenido, público querido, a esta emisión. Ay, querido, eso sí, nunca le habíamos dicho así. No, qué bien, doctor Germán. Sí. Querido público, no, bienvenido, público querido. No, está muy bien. Sí. Órale, sígale. Sí, porque lo son, doctor, es público Sí. querido, sin duda. Sí, cómo no. Que está con nosotros al pendiente en las emisiones, por radio, por video también, como lo inauguramos este año. Y bueno, ahorita que digo radio, doctora, pues ya años que en la radio muchos de nuestros seguidores, de nuestro público, ha estado muy al pendiente de nuestras emisiones, de los temas que tratamos, participa, propone. Entonces, con toda esta experiencia con ellos, ¿cómo no decir público querido? No, sí es verdad, tiene toda la razón. Sobre todo que me lleva a una reflexión amorosa de la responsabilidad que tenemos todo el grupo que colaboramos en Freudiana Radio, ¿sí? La responsabilidad de salvaguardar la vida emocional y amorosa de los seres humanos que habitan en ese hermosísimo país. La ciudad es horrible, pero el país es hermoso. No, bueno. Cuando uno visita ciudades de otros mundos, uno regresa a la Ciudad de México y uno dice, ¿qué es esto? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué mal gusto? ¿Pero qué feo? ¿Pero qué pestilente? Lo que sí, hay muchos árboles. Hay muchos árboles y plantas y palmeras que antes daban dátiles, ahora ya no dan nada, pero bueno. No, pero la Ciudad de México es fea. Digo, no voy a decir comparada con qué, pero... Y que ahorita que lo menciona, tristemente, doctora, hace poco escuchaba el dato. Yo empecé a notar en la ciudad, dentro de las especies arbóreas que tenemos en la ciudad, a mí me gusta mucho, y en ciertas zonas, la presencia de las palmeras. Y de un tiempo para acá empecé a notar varias ya muertas. Y justamente escuché apenas el dato hace algunas semanas, que efectivamente se trató de una plaga, me parece, una plaga que afecta, que no combatieron por negligencia. Exactamente, y que del número de palmeras que había en la ciudad, no recuerdo el dato, pero no, eran así muchas. Eran muchísimas. En un dato general, más o menos como, por decir, como el 70% de población de palmeras que había en la ciudad, fallecieron. Sí. Están ahorita en un proceso ya de irlas retirando. Ya salvar lo que ya por lo menos de 1,000 palmeras que había en la Ciudad de México, sí. Ay, ¿qué pasó? Se cerró la puerta, doctora. La puerta se azotó, la de la... se azotó. Entonces, quedan muy pocas. Sí. No, y eran datileras, así el calor de la Ciudad de México, que ya desapareció también, permitía que las palmeras datileras dieran dátiles. Sí. Muy de Atirower, ¿no? Sí, no crean que eran unos dátiles de aquellos que te platico. No. Pero bueno, daban su frutito. No, para nada. Bueno, ¿en qué estamos? Pues continuando, doctora, con la conversación al respecto del tema la sexualidad en el aquí y en el ahora. Y bueno, también en este momento, como usted lo ha venido recordando con nuestro público, trabajando lo concerniente este mes al trabajo que vamos a hacer, sí, la sexualidad en el aquí y en el ahora, relacionándolo con los monstruos al diván. Bueno, hablemos de los monstruos al diván. Somos ya 19 años, no es cualquier cosa, son 19 años de este proyecto, de estos trabajos, en donde lo que a mí me inspiró para hacer un Halloween psicoanalítico, primero que nada es para quitarle lo tieso, lo almidonado, lo feyullo al psicoanálisis, ¿no? Porque el psicoanálisis está considerado en el mundo entero como para la élite, ¿sí? Y para gente roñosa. No, de veras, roñosa, ya saben lo que quiere decir en México, ¿no? Que tienen dinero, pero son roñosos. Bueno, para gente roñosa y para gente elitista, ¿no? Bueno, nada de eso, nada que se parezca a ese tipo de cosas. Entonces,
Un Halloween psicoanalítico es una manera de acercar el psicoanálisis a esas festividades que no son nuestras. Nuestros son el Día de Muertos, ¿sí? Pero no Halloween, hasta la palabra, ¿no? Halloween, you know? No, qué horror, no, viva México, somos mexicanos, sí. México tendrá una ciudad horrible, pero tiene un sabor su gente que ya lo quisieran muchas culturas. Bueno, entonces un Halloween psicoanalítico en donde el propósito de esto fuera presentarle al público una conversación, una convivencia accesible para los malestares contemporáneos. Y los malestares contemporáneos ahora son precisamente en la sexualidad, ¿sí? En la sexualidad nos está yendo del carambas, muy mal. Definitivamente se ha producido, sobre todo las más deterioradas han sido las mujeres, porque tratando de llevar a las mujeres a un desarrollo, digamos, de respeto, de libertad, de ellas mismas, resulta que en la clínica nos damos cuenta que les fascinan los golpeadores, los estafadores, los que las maltratan, los que las humillan, las arrastran, bueno, todo lo que puede sufrir una mujer con su galán es algo propio de un deseo femenino. Ahora, pues los discursos de género, el feminismo, ciertamente no tenemos por qué exigirles que tomen en consideración que hay un deseo jugado ahí y que son deseos que llevaron a Freud a preguntarse, ¿qué quiere la mujer? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? ¿Por qué? Pues porque él se encontraba lo mismo que nos encontramos ahora. Bueno, a ver, en la clínica, ¿y usted cuánto tiempo tiene de estar casada con este hombre? No, casada, no, arrejuntada, doctora. Pues ya llevamos 15 años. Y desde un inicio le empezó a maltratar. Sí, no de novios. Pero en cuanto yo me fui con él, sí, el maltrato ya, sí, era diario. Diario, sí, diario. Bueno, y uno se pregunta, ¿y qué espera usted de venir aquí? Porque lo que le recomendaría sería coger sus chivas y irse lo más lejos posible de esa relación con sus 6 o 15 o 25 hijos que tenga. Porque eso sí, la maternidad se da fructífera, aunque no, ya en la actualidad ya no, ya está completamente controlada la maternidad, ¿no? ¿Sí? Ya las chicas de cierto nivel socioeconómico que tienen en los pueblos estas costumbres de conseguirse un galán y que ese galán las haga pedazos, pero pinole, como si la felicidad de la mujer fuera el maltrato. ¿Me explico? Sí. Y bueno, vean el fracaso que han tenido todas las propuestas feministas para, bueno, la palabra es horrible y estúpida, empoderar a la mujer. La mujer ha sido siempre empoderada en cuanto tiene al primer hijo. En cuanto es madre ya está empoderada. No necesita que la empoderemos, ¿sí? Es que odio la palabra. Me parece inclusive rascuache en cuanto a toda la riqueza que puede ser una mujer en sí misma, ¿sí? Pero es verdad que llevó a preguntarse Freud, bueno, ¿qué quiere la mujer? Sí. Y entonces empezó a caminar en la idea de que tal vez se trataba de que en la mujer había en su sexualidad un masoquismo femenino. Después el que se creyó héroe del psicoanálisis, ¿sí? Lacan, empezó a modificar y a corregir en Freud estas ideas. Bueno, no llegó tampoco, les tengo nuevas, no llegó tampoco a dilucidar qué onda con las mujeres. Hay un libro
escrito por una psicoanalista muy brillante, muy destacada, que se peleó con Jacques Alain Miller, y Jacques Alain Miller con ella, pero es que también, a ver, esa mujer no le fue a plagiar una idea a Jacques Alain, y Jacques Alain, pues por supuesto que la acusó de plagiar, ¿sí? Y luego en Barcelona, a mí personalmente me tocó la situación de que en Barcelona se permitió Colette Soler ahí tomar el micrófono y decir abiertamente que todos los que quisieran crear una nueva institución con ella, estaba en tal hotel y que lo citaba a las 10 de la noche. ¿Por qué? Pues porque Jacques Alain Miller la cacha de una manera muy sencilla. Él se dio cuenta de que el trabajo que ella había presentado al Congreso, ¿sí?, lo leía perfectamente bien el traductor. Y ella lo tomaba como si fuera, digamos, una creación en ese momento. Entonces se levanta muy enojado Jacques Alain Miller y todavía le pregunta: señora, sí, yo le pregunté a usted tal y tal cosa, y usted me mintió, y me ha mentido descarada y cínicamente, ¿no? Entonces se fue a quitarle el documento al traductor y entra al Congreso, pero así aleteando el trabajo. Entonces la otra ya descaradamente, ¿sí?, dijo: bueno, todos aquellos que quieran formar una nueva institución, lo recibo en mi hotel de Al favor. Sí. Ahora sí que, bueno, ¿qué onda? ¿Qué onda con las mujeres? Una mujer con un reconocimiento y un prestigio enorme, enorme. Bueno, pues ahí está, que resultó plagiaria y no se hizo cargo. ¿Pero por qué? ¿Por qué irle a robar el trabajo al otro? Bueno, pues las mujeres se atreven a muchas cosas. A muchas cosas que son absolutamente inexplicables. Entonces, bueno, de lo femenino ciertamente no vamos a hablar. Es nuestra especialidad por excelencia, pero la sexualidad, afortunadamente, del aquí y del ahora, no nos aleja 100 años luz de esta problemática específica de las mujeres, ¿sí? Porque en la actualidad la sexualidad no es comandada por lo femenino, definitivamente no, ¿sí? Hay hombres que están, digamos, uniéndose en grupos para ir en contra de las mujeres. Hay otros que las quieren matar porque no les hacen caso. Más bien, esa es la problemática actual de la sexualidad, no lo femenino. Por eso no vamos a trabajar ni a tratar lo femenino. No es lo que está ahorita en crisis, sino lo que está en crisis es precisamente todo esto. El crimen que comete este zoquete, por no llamarlo de otra manera, pues me despreció y entonces me fui a la secta. Ay, puros cuentos. Ay, sí, cómo no, la secta lo deformó, la secta lo convenció. Ay, por favor, como si no conociéramos a los cobardes, que andan buscando a quién echarle la culpa, ¿sí o no? Entonces me meto a una secta en donde curiosamente la característica de la secta es cometer asesinatos. Y una vez que se ha logrado cierto número de asesinatos, corres inmediatamente ahí a un elevador que esté desconchinflado, y te subes a él para que te caigas en el elevador, y si no te tiras desde el 5º piso, babosadas de ese tipo. ¿Por qué babosadas? ¿Por qué babosadas? Porque el drama visto en su verdad de esa manera, pues es chafa, es una tomada de pelo, chafa. Por eso nada tonto dijo: no, yo no me voy a suicidar, ¿no? No, cuernos. Ya me eché al tipo
Ya pues mejor aquí como que se me rompen las piernas o a ver qué invento, pero me quedo vivito y coleando para mi placer de haberlo matado. Porque si no, ¿para qué? Pues no que te tenías que suicidar. No, esos son para los tarugos que van a esas sectas. No, yo no. Yo me metí a esa secta para justificar mi crimen. Bueno, esos son los problemas que tenemos en la actualidad al respecto de la sexualidad. No lo femenino, ¿sí? Sino todas estas manifestaciones. ¿Y bien qué tenemos respecto a eso? Bueno, por eso hemos escogido la complejidad que tiene el fetiche y la complejidad que contiene lo ominoso, que están íntimamente ligados con el deseo sexual. Bueno, ¿qué tienen ustedes para eso? ¿O nada más me van a acompañar en el silencio? Es que veo las caras y están así como, ay doctora, pues es que de repente usted no sale con cada cosa. Que quién sabe si nuestros trabajos tenga sentido presentarlos. Tiene sentido, así es que arránquense. ¿Quién tiene trabajo? ¿Quién trajo trabajo? Yo, doctora. Okay. Yo seguí buscando en el tomo 24, el déjà vu, y encontré un trabajo de Freud que tiene que ver con este fenómeno que él lo nombra, es una distorsión en relación a la memoria, paramnesia le llama. Y no solamente es en el déjà vu lo ya visto, sino puede ser también lo ya escuchado o lo ya vivido. Entonces hay un trabajo de Freud que se llama, ahorita les digo, acerca del Fus Reconnaissance de Jarre-Conté en el curso del trabajo psicoanalítico. Es un trabajo que es una continuación de consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico. Y es cuando en la clínica se presenta que el paciente dice, eso yo ya se lo he contado. Entonces dice Freud que esto suele suceder y que bueno, evidentemente no se va a establecer una discusión con el paciente de si sí ya lo había contado o no lo había contado. O si... Pero diga por qué. Diga por qué no se establece una discusión con el paciente. Porque decir, pero eso yo ya se lo he contado, tiene un sentido, que es lo que va a tratar Freud en este trabajo. No voy tanto a eso, Vale, okay. No voy tanto a eso, mi querida Vale, sino el decir del analizante en el diván es sagrado. No se altera por parte del analista porque no está en una lucha de poderes con el analizante. Si el analizante dice, en su sala de espera hay un elefante sentado y quiere hablar conmigo y yo no quiero, eso es ley para el analista. Eso es ley. Nada de que va a salir inmediatamente con su diagnóstico de está delirante. No somos psiquiatras. No somos psiquiatras, somos psicoanalistas. Eso lo podemos escuchar como algo sagrado, porque ahí ese sujeto, por alguna razón, nos está diciendo eso. Y nada de que ¿cómo se llama? El diagnóstico de delirante nos va a impedir precisamente la apertura de lo psíquico de ese analizante en ese justo momento cuando entra a la sesión, cuando se acuesta en el diván y dice, doctora, en su sala está sentado un elefante que quiere hablar conmigo y yo no quiero. Ajá. Uno dice, sí, así es. Y porque ni siquiera, y porque no quiere, no, eso es ser estúpido, cuidado. Ay, sí, ¿por qué no quiere, No, si no es vecindad. Ajá. No, y cuando mucho. Ajá. O se avala. Ajá. Sí. Así es. Y
Pues, y esto, 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 y esto. Y puede ser toda una sesión delirante, indudablemente, pero ¿qué valor tiene para nosotros el delirio? Pues en la producción psíquica en puro. Sígale. Justo ahorita pensaba que cuando hay una impresión o una captación de parte del analista de un estado delirante en su paciente, porque ha habido, por ejemplo, en una supervisión, no es por la ratificación de la realidad que uno pueda anoticiarse de ese estado delirante, sino tiene que ver con la misma intensidad jugada y el discurso del sujeto, que hay elementos que pueden darle al psicoanalista una impresión, no un diagnóstico, sino una impresión de un estado delirante, pero no el diagnóstico de... Psiquiátrico. No, y menos, mucho menos en una ratificación con una realidad, que eso tiempo A lo dejó Freud en el querer buscar en las entrevistas con los familiares de sus pacientes si verdaderamente se había dado una es de memoria ese la situación de un abuso sexual por parte del padre o por parte de un adulto, en lo que le comunicaban sus histéricas que había habido un abuso sexual en la infancia. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que sí podemos decir que es un delirio, pero ¿qué valor tiene el delirio para el psicoanalista? Es una forma creadora, creativa, ¿sí?, de intentar resolver una intensidad psíquica que puede venir por una intensidad erótica, ahí está, la sexualidad, por una intensidad erótica, por ejemplo, puede ser que si es hombre, es porque tuvo una experiencia erótica intensísima. Y él no nos las puede narrar, pero sí nos puede decir que hay un elefante, ¿sí?, sentado en la sala, porque fue la canalización idónea que encontró su dinámica psíquica para poder tocar lo imposible de pasar al lenguaje. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a pisotear eso? Eso que le está aconteciendo es un rescate de la intensidad erótica que no sabe de qué manera, digamos, resolverla. Sí. Y eso es absolutamente sagrado. Y justo yo estoy leyendo para trabajar el fetichismo, el fetiche más bien, para trabajarlo, y empecé a abordarlo en la obra de Freud de el delirio y los sueños en la gradiva, que sí es en la gradiva, que usted me dijo que era en la gradiva. Y lo primero que justifica Freud es el valor que él le va a dar, no a un sueño vivido realmente, sino a un sueño creado fantásticamente por este autor de Gradiva, un autor alemán, Jensen, y que no es ocioso que el descubridor de que hay en los sueños un deseo, el cumplimiento de un deseo inconsciente, no es ocioso que se ocupe de un sueño narrado por un personaje ficticio en una novela. Eso es fascinante porque lo que alude Freud no deja de ser una producción creadora del autor. ¿El qué? El sueño que es soñado por el personaje ficticio. Pero sobre además, todo que ese sueño podemos casi deducir que es del autor. por supuesto.
¿sí? Adjudicado a un personaje de su libro, de su novela o de su historieta, de lo que haya sido, ¿sí? Porque de otra manera no lo puede canalizar, más que así puede hablar de eso. ¿Sí? Entonces, o sea, el lugar que le va a dar de pleno derecho dentro al sueño soñado por el personaje ficticio en la novela, que es un sueño del autor. Ajá. Pero ¿qué encuentra Freud, sí, en ese sueño del personaje? Ay, perdón. Sí. Que sigue, eso continúa en la consigna de que el sueño es el cumplimiento de un deseo inconsciente. Y que puede ser terriblemente perturbador. Claro. Bueno, ¿quién más? Yo, doctora, todavía no acabo, pero qué caray. Bueno, es que en esta situación del yo ya se lo había contado. Sí. Bueno, Freud dice que eso no se va a perturbar, que no es necesario entrar en una discusión, pero que va a animar a la persona a que, aunque ya lo haya contado, dice, le ruego lo vuelva a contar y después ya veremos. Entonces, él empieza a contar, este paciente le empieza a contar una experiencia que él vivió de niño, que de niño estaba jugando en un jardín con un cuchillo y se corta la punta del dedo meñique. Qué caray. Entonces, Freud lo que va explicando en el texto es que un acontecimiento así jamás se le hubiera podido olvidar a él, porque es un acontecimiento que le ocurre a los 5 años y que tiene que ver con la castración. Así es. Entonces, analizan el evento y el mismo paciente da con por qué tenía la sensación de ya habérselo contado. Porque lo que le cuenta es que quien le regala el cuchillo con el que estaba jugando es un tío que sale de viaje y le pregunta a él y a su hermana qué quieren que les traiga de regalo cuando regrese del viaje. Y su hermana le pide un libro y él le pide el cuchillo. Entonces, eso fue lo que le había contado a Freud, pero no el acontecimiento de jugando él en el jardín se corta la punta del dedo. Lo que trata Freud en relación al déjà vu, a ese espejismo del recuerdo, es que lo que no podía, de lo que no podía hacerse cargo, lo intenso en ese sentido es hablar de ese evento que tenía que ver con la castración y con vivencias muy intensas que él ya había tenido previamente al descubrir los genitales de su hermanita y darse cuenta que la hermanita no tenía pene como él. Entonces, Freud lo lleva ahí a esa vivencia de la castración y que es lo que se encubre en el déjà vu, en esa sensación, porque dice que son sensaciones de algo que ya se ha vivido, de algo que ya se ha visto o de algo que ya se ha sentido. Entonces, lo que dice Freud es que al final del análisis, que algo que ocurre al final del análisis es que los pacientes verbalizan, ahora tengo la sensación de que siempre lo supe, y que eso ocurre al final del análisis y que es una forma en cómo queda resuelta la tarea analítica. Entonces, eso se me hizo muy bello en relación a esa sensación de que ya se ha llevado a cabo algo que uno sabe, pero que no puede pasar por la palabra de forma directa. Sin embargo, eso se vive, se siente. Sí, lo que me parece, digamos, hermoso de todo eso, en muchas cosas me altera el discurso freudiano, me altera porque veo a un Freud todavía no, es decir, un principiante, no desarrollado a lo que llegó realmente Freud, sino que son sus inicios, sus esfuerzos, inclusive le aconseja al médico que no se vaya a poner a discutir con el paciente. Es decir, él ya se adelantaba
a que lo más probable que iba a pasar con el estúpido médico, Claro. Sí. era una discusión. ¿Qué capacidad de Freud para decir de eso no se trata? Pero no lo vemos en la finura, digamos, a la cual llega Freud, sino más tardíamente. Por eso a mí Freud me perturba, digo, ¿y este menso? Sí, lo menseo porque digo, ay, Freudcito. No cabe duda que tienes que haber pasado primero por cosas muy difíciles que hiciste verdaderamente pobres, concretas, absurdas, y que mucha gente que ha querido destruir a Freud, pues se basa en ese tipo de cosas, muy bien apoyados, porque sí son verdaderamente, hay de vergüenza, de cómo, consejos al médico, no discutir con el paciente. Ay, pero por favor. En una, me parece, doctora, en una perspectiva que además Freud la deja muy clara, que es terapéutica, que él tiene un fin terapéutico en los consejos al médico, pero que en ningún momento, ahí es donde me parece que muchos se vuelan la barda en llevarse a Freud a su terreno, porque si bien él plantea que el fin es terapéutico, en ningún momento dice que sea eso el psicoanálisis. No, por favor. ¿No? No. Es decir, tenemos que ser éticos con Freud. ¿A qué me refiero? Son 23 tomos. Y hay que leerlos no una vez en la vida. Una y otra. Y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez. ¿Por qué? Porque en cada lectura, a según uno haya tenido todos los problemas habidos y por haber, cuando inicia uno la clínica, ¿sí? Uno va encontrando que Freud no hizo un camino distinto. Que ese es el camino de la verdadera formación del analista. ¿Sí? No las clases de algunas instituciones que verdaderamente, digo, ganan muy bien, tienen mucho dinero y hacen un destrozadero del psicoanálisis verdaderamente vergonzoso. ¿Sí? Además, creo que lo que está en juego en lo que trae Vale, o sea, no dicho por Freud así, pero es lo que él va captando al respecto de la repetición y lo que está jugado en la repetición del decir del sujeto. Es decir, se repita o no se repita, el decir siempre es nuevo. Eso es algo que usted nos ha transmitido permanentemente, o sea, en cuanto a llevarnos a una ética de ponernos en blanco permanentemente, en cada sesión. Y eso, el valor que puede traer es que no importa cuántas veces el sujeto repita o cuántas veces el analista escuche determinado decir, nunca escuchará lo mismo siempre y cuando se ponga en esa posición de vacío. Sí. Y que justo esa dinámica que puede producir el análisis mismo, ay, perdón, sí. Ay, bueno, Sí. esa dinámica que puede producir el análisis es lo que permite que en determinado momento se escuche algo absolutamente inédito dicho por el sujeto, yendo a una situación como tal vez más concreta, es decir, a que en determinado momento el sujeto pueda verbalizar la satisfacción pulsional y el analista captarla. Lo podrá decir calabaza roja, 1, 2, 3, 4, hasta que también la situación analítica permite, sostenida por el analista, pero también por el analizante, permita que eso resuene en el oído del analista y del analizante, para poder introducir algo inédito de lo inconsciente. Así es. Bravo. Bravo. De veras, colega, le sudó la frente. Sí. Entonces, tenemos que ser condescendientes con los momentos en los cuales Freud ya se había adelantado, sí, pero no lo podía decir más que de una manera doméstica, ¿sí? Porque él ya suponía que el médico iba a discutir con el analizante, como si se tratara de la, ¿cómo se llama? El ring, como si se tratara de un ring y no de un encuentro
¿sí? Y no de una escucha. Afortunadamente, Freud se esforzó permanentemente en corregirse a él mismo. De hecho, agónico ya, ¿sí? Tiene pendiente de si verdaderamente el psicoanálisis ha sido transparente, lúcido, claro, de aquello de lo cual se trata. Y escribe, deja ya un escrito inconcluso, exactamente le pasa lo mismo a Lacan, pero que es nuevamente a retomar todo lo anterior propuesto por él, ¿no? Eso se llama ética, realmente ética. Él nunca se durmió, ¿sí? Creyendo que ya lo había logrado, que ya había ganado su premio Nobel y ya se podía ir a dormir. No, para nada. Nos deja muy claro lo psíquico que nosotros podemos hasta ahorita conocer y abordar por medio del psicoanálisis que yo he creado, ¿sí? Es del tamaño de un alfiler, de la cabeza de un alfiler. Lo psíquico es enorme, enorme. Entonces nos deja una herencia de síganle, ¿sí? Pero no como idiotas, no, sino no repitiendo un saber, no haciendo diagnósticos psiquiátricos. ¿Sí? Hay que hacer un diagnóstico, híjole, pero para hacer un diagnóstico de un analizante hay que escucharlo y escucharlo y escucharlo y escucharlo y escucharlo y escucharlo y decir, bueno, encuentro que las manifestaciones de la neurosis infantil han estado presentes desde la primera sesión y entonces puedo decir que porque hay una construcción, una creación por parte de lo psíquico del analizante de una neurosis provocada por la sexualidad infantil, es que me da derecho a analizar. Nos deja eso muy claro. Entonces, pero ¿cuántas entrevistas? A veces pueden ser 3 años, 4 años, en donde uno esté escuchando a una persona sin que haya entrado en análisis. Él dice que sí, que bueno, ¿sí? Pero nosotros sabemos que pueden pasar 3 años, 4 años, 5 años y no ha entrado ese analizante en análisis propiamente. Por eso el análisis no tiene terapias cortas, ¿sí? Puede producir en ciertas emergencias, puede producir una atención de escucha en donde la emergencia sea ordenada y canalizada para que no sea autodestructiva para el sujeto que está sufriendo. Eso lo puede hacer un analista. Yo lo hice cuando el terremoto y me fui a escuchar a las personas que estaban completamente idas, ¿sí? Que deliraban en la calle y que no sabían qué habían realmente vivido. Bueno, eso se puede hacer, como fue también, digamos, el evento de Atocha, que es muy famoso, y que ahí Jacqueline Miller dijo, bueno, tenemos que abrir la posibilidad, ¿sí?, del psicoanálisis, ¿cómo lo llamó? Efectos terapéuticos breves. ¿Cómo? Efectos rápidos. Efectos terapéuticos rápidos. Efectos terapéuticos rápidos. Y bueno, la perversión que nunca descansa, inmediatamente hubo una cantidad de psicoanalistas que convirtieron el análisis en terapia. Y ahí va, el Dios de mi vida, soy el culpable, el único culpable de esto. Bueno, tenemos entonces que hacer una corrección de fundamento, ¿sí? Está el psicoanálisis verdadero y el que es un psicoanálisis terapéutico, nada más estabilizador. Pero el verdadero es en años, ¿sí? Y mucha gente que cree que la vida buena es lo práctico. Sobre todo en esta época. No, pero sobre todo en esta época en donde de lo que se trata es de gozar, ya, rápido, hay que gozar. ¿Por qué?
porque la muerte viene en cualquier momento. Claro. Esto es lo que nos hizo vivir la pandemia. Sí. La pandemia nos llevó a una experiencia, en 14 días te mueres. Ajá, ¿sí? Pero los más peligrosos eran aquellos que eran los asintomáticos, que le llevaban a uno el virus de manera, pues, natural. Ajá, y entonces, pues, asintomáticos o no, eran unos criminales, porque no tenían, digamos, el cuidado de saber, tenían que haberse hecho un análisis para saber si tenían el virus, por su familia, por sus hijos, porque no tenían los síntomas, pero carajo, eran los más canallas, los más peligrosos. Y no. Aquí en cuanto cualquier síntoma, ¿sí o no? No, sí. Prueba de COVID. Prueba, sí, inmediatamente la prueba. Bueno, ¿cómo vamos? Perdón, rápido, doctora, que lo que usted señala me hace pensar que la presencia y bueno, el compromiso en el analista al respecto del fundamento, porque como usted ahorita dice, bueno, en su intervención en el terremoto, como puede ser también el llamado que en ese momento hizo Jacqueline Miller ante la situación de Atocha, y que se puede proponer el trabajo psicoanalítico de efectos terapéuticos rápidos. Pensaba que de todas formas el trabajo al que siempre nos convoca es en no perder el fundamento, y lo pensaba en relación justamente con lo ominoso, porque como en podemos decir el evento muy concretamente ocurrido, como la explosión de Atocha o el terremoto, eso no quita que finalmente, para que en el sujeto haya una vivencia que podemos en un momento nombrar como traumática, el fundamento que Freud pone en juego siempre es, digamos, y en relación con lo que decía Vale, tuvo que haber ocurrido algo en la vida del sujeto para que justamente ese evento, ese momento, vamos a decirlo así, cree o construya la situación psíquica traumática para él. Es decir, Freud lo que va a señalar ahí es, aún en esa circunstancia, tuvo o tiene que estar presente eso del orden de lo familiar en el sujeto, que conecte para que haya una vivencia psíquica que lo desborda, digamos, a la persona. Sí, estoy totalmente de acuerdo con su observación. Es decir, no nacemos sin la posibilidad de lo psíquico. Entonces nacemos ya con lo psíquico, como una posibilidad que está en el primer evento del nacimiento, ¿sí? Ya están dadas todas las condiciones para que eso quede grabado en el bebé, ¿sí? En cuanto a su participación que tiene que vivir para nacer. Como ahora ya las mujeres no quieren sentir ningún dolor, como ya es de lujo, ¿sí? El que ábrame la matriz, ábrame la barriga, ábrame todo lo que sea, pero saque al escuincle de ahí, y a mí no me importa si ese va a quedar lacerado, porque no va a entrar en la naturaleza de su nacimiento, sino va a ser violentado por medio de una cesárea. Ahora, cuando la cesárea es salvatoria, bueno, eso es otra cosa. Pero vemos las consecuencias en los seres humanos que no han participado en el tránsito de nacer. Porque es sumamente rico en cómo el organismo de la madre, que tiene que estar consciente y no ahí dormida como si fuera, ¿sí? Como si fuera eso, ¿sí? Sino que tiene que estar en esa participación con su dolor para favorecer todo lo que le tiene que aportar al bebé en el tránsito que tiene que llevar a cabo el nacimiento de su hijo. No, yo no quiero tener dolor. No, bueno, pues entonces vas a joder a tu hijo de muchas cosas
que tú le puedes proporcionar precisamente por ese dolor. Justo por ese dolor. Ah, no. Bueno. Ay, Dios mío, las madres de hoy. Son incómodas. Sí, sí, doctora, ¿qué quiere decirnos? Yo quería comentar en cuanto a la sexualidad infantil y cómo lo que yo me fui a buscar es en cuanto la masturbación, porque me llevó a acordarme de un caso de un adolescente y que si en el trabajo de Freud de 3 ensayos habla de la masturbación y cómo inicia justamente ahorita que va diciendo del nacimiento, la masturbación que es una actividad autoerótica para obtener un placer inédito con él mismo. Y que esto empieza bueno, justamente... es que el primer objeto sexual es el ser humano con su cuerpo. Con su propio cuerpo. Ese es el fundamento de la masturbación. Ajá. La masturbación viene de manera natural porque el primer objeto para la satisfacción erótica es el propio cuerpo. El propio cuerpo. Y es que yo dije, bueno, empieza la masturbación en la adolescencia, en la pubertad, ¿no es cierto? No. Empieza desde el lactante. Desde el lactante, y Freud habla de 3 momentos de la masturbación, pero no es eso exclusivo, sino cómo esta experiencia queda como suspendida, pero hay un recuerdo, hay unas huellas némicas, ¿sí?, que se quedan ahí, es decir, esas huellas némicas, porque en la amnesia infantil no aparecen hasta mucho después. Porque... No, probablemente nunca. Ah. Probablemente nunca, porque eso solamente puede ser estimulado bajo una situación analítica. Ese es lo que digo. Exactamente, solamente en una experiencia analítica. Nada más. No, porque pues Bueno, puede haber, por ejemplo, un accidente automovilístico. Ajá. Que por lo intenso de la posibilidad de la muerte o de probar que ya algunos de los que sufrieron el accidente en el auto o en el autobús o en el avión o lo que sea, participaron de la muerte, ¿sí? La muerte de los otros, el haberse salvado, desencadena también muchas situaciones psíquicas olvidadas. Sí. Ahí puede aparecer esa experiencia, digamos, de nacimiento, en donde la sexualidad se va a manifestar a los tantos minutos de haber cortado el cordón umbilical, ¿sí? En el ser humano. Sí, ¿sí? sí. Uh-huh. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Es la 1:07. Ok, Tenemos... pero comenzamos tarde, ¿no? Sí. Tenemos un comentario de Romis Nalo que nos dice: buena tarde. ¿De casualidad habría forma de reservar y escuchar Monstruos al Diván remotamente? No, fíjese que adrede, con mala intención, somos malvados. Hay cosas que definitivamente las hacemos obligatoriamente presenciales. Le voy a explicar por qué. Porque es necesaria la presencia corpórea para lo que nosotros queremos transmitir y obtener en este tipo de eventos. Pero bueno, pues no sé si lo pudiéramos respaldar con algo para que también se divierta y pueda entender algunas cosas. Déjeme pensarlo, que nos deje sus datos, y si encontramos algo con lo cual podamos responderle, dado que está, digamos, lejos de la Ciudad de México, pero sí, respetamos enormemente lo presencial. Y le voy a decir por qué. Porque a pesar de tantas cosas que se vivieron en la pandemia de manera electrónica, ¿sí? Cuando se levantó se puede decir que ya no iba a estar tan feroz el virus, porque ya había
Bueno, una falsa vacuna, Sí. pero ya había una manera de inmunizarse o de ayudarse a una inmunización por medio de una vacuna falsa. Bueno, el caso es que cuando se levantó la cuarentena, por así decirlo, híjole, todo el mundo salió a comprar despavoridamente y los precios subieron un 100%, porque la gente lo que quería era volver a tener esa experiencia de la convivencia de la vida cotidiana. Odiamos a los vecinos, odiamos el que se estaciona en nuestra puerta, odiamos todo, pero la realidad fue que salimos inmediatamente hechos unos locos, descabellados, a relacionarnos con toda esa gente que odiamos, pero que supimos que la necesitábamos. Entonces, bueno, pues vamos a ver si encontramos algo que podamos enviarle. Pero la presencia corpórea es así de importante y de necesaria. Todo el mundo se queja de que, ¡ay, no, el tráfico! ¡Ay, no, el tráfico! ¡El tráfico está terrible! ¡Ay, el tráfico! Pero ¿qué pasó cuando la ciudad estaba vacía? Ay, sí, qué horror. Y que uno salía... bueno, a mí me dio un desconsuelo terrible. Iba yo con Giselle y le dije, Giselle, vea nada más, la ciudad está muerta, está vacía. ¿Verdad? Sí. Bueno. Sí, yo quiero comentar, estoy leyendo el trabajo de la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna. Bueno, algo que me ha llevado a pensar es... No es nuestro tiempo, no es lo contemporáneo, o sea, es el tiempo de Freud, la modernidad, pero lo que voy encontrando, pues justo no puedo hacer esa separación tajante solo porque no sea nuestro tiempo. Y algo que me Bueno, porque la sexualidad no es de Ajá, tiempo sí. contemporáneo, ni de tiempo pasado, Antiguo. ni de tiempo crucificado, no es de ningún tiempo. Sí. Es vigente siempre. ¿Por qué? Porque está sobredeterminada por la especie. Entonces, le pertenece a la especie. Sí, algo que, pues sí, de este texto me sorprendió, o sea, que me lleva a pensar es cómo la sexualidad se va a manifestar. O sea, en ese momento, pues había una represión sexual, pero lo que Freud nos va explicando es que aunque fuera de esa manera la moral sexual, la sexualidad iba a encontrar otros caminos para manifestarse. Entonces, pues ahora yo me preguntaba, creo que algo que voy a poder trabajar en Monstruos al Diván es ahora cuáles son esas manifestaciones. Porque en la época de Freud, bueno, era que la sexualidad buscaba ser, o bueno, la moral sexual era lo que, pues era el peso en lo social. Ahora que se presenta más bien como una exacerbación o una liberación de la sexualidad, bueno, las manifestaciones son distintas, pero no por eso esa sexualidad pues va a dejar de encontrar caminos. También me llevaban a pensar ahora en lo que trabajaba la doctora Aguilar y Valeria, pues como eso que o queda olvidado o queda como encubierto, como pues sigue manifestándose y va a haber un momento donde esa sexualidad pues va a salir. O sea, o esos recuerdos de la sexualidad infantil van a presentarse en el momento pues menos esperado, de la forma... No, pero lo fascinante de nuestra época es el H, la I, la J, la K, la P, la L, la W. No, eso es lo que es fascinante. Y sobre todo los nombres, ¿sí? El cómo se nombran. Sí, Alan. Es que justo a partir de la atemporalidad, a mí me recordó justo un trabajo que estaba haciendo, de volver a leer Edipo Rey, el mito de Edipo y de Sófocles, y ahí encontrar el fetiche, lo ominoso, el sueño, pero en realidad en esa expresión de la sexualidad, en donde uno se puede maravillar y también entrar en esa tensión, desde que abre el primer verso del mito hasta el final tan crudo, pero siempre encontrar e ir al encuentro de eso que uno puede captar de lo que está leyendo en este momento. Claro, sí.
Y fue lo que pues, a mí me maravilló justo en esa temporalidad que puedo decir, sí, el mito, pero también ese mito puede estar en la obra freudiana o en la sexualidad moderna o en la sexualidad contemporánea. Eso es lo que es terrible. Hay que asustarnos ahora con los monstruos, hay que asustarnos de lo que es terrible. ¿Qué es terrible? Que pasa y pasa y pasa la historia, y en el asunto, es lo que acaba de decir Alan, y en el asunto de la sexualidad no pasa, se presenta la misma problemática en los seres humanos, ¿sí? Tal parece que estuviéramos moldeados por un molde que nos hace repetir con exactitud aquellos eventos que corresponden a la sexualidad de la especie. Y que no importa qué letra del abecedario lleve, eso es imaginario, eso es ilusorio, eso es delirante, en ese sentido es valioso, ¿sí? Pero no es lo que verdaderamente está en juego, ¿sí? Y bueno, para eso, como no es, y como nos las vamos a jugar en los monstruos al diván, quedan todos nuestros radioescuchas invitadísimos a que vengan a acompañarnos el día 31 de octubre a las 7 de la noche en la calle de Cárpatos. En Etna. Perdón, Etna en la calle 98. de Etna, número 98. ¿Sí? Vamos a tener, para que no se pierdan, vamos a hacer el riego de las flores de cempasúchil que siempre ponemos en la banqueta, ¿sí? Y también vamos a tener nuestras calabazas iluminadas. Lo que sí no vamos a tener es a la Catrina, porque la persona que nos prestaba va a hacer también su convivio, y entonces pues es de esa persona, entonces no vamos a tener Catrina. Pero en una de esas disfrazamos al doctor Germán. Eso ahorita es No se vale. Con grandes pestañas, un sombrero lleno de flores y de cosas. No. ¿Cómo cree? No es carnaval psicoanalítico. Es una forma de hablar de la sexualidad contemporánea, ¿sí? En un Halloween, en un festejo que es, digamos, realmente siniestro, y que es, digamos, los niños que si no damos dulces, entonces nos harán maldades, ¿sí? Realmente la idea es siniestra y no viene de nuestros rituales, afortunadamente. Es una importación, digamos, quién sabe de dónde viene, porque no es tampoco gringa. No, creo que es de Irlanda, ¿no? ¿Cómo? Creo que es de Irlanda esta ¿Es de tradición. Irlanda? Sí. Bueno, ok. Hay que buscar el origen del Halloween. Pero era como darle la oportunidad también a los niños de manifestar una maldad. Por eso el Halloween no es cualquier cosa. Sí, hay que tener cuidado. Bueno, muy bien, pues es todo por hoy. Nos despedimos y los volvemos a reinvitar, ¿sí? El 31 de este mes, octubre. a las 7 de la noche.